estamos. Bueno, buenas tardes. Mil disculpas por la demora, pero a veces hay problemas técnicos en la computadora. Yo que tengo dos cámaras. Hoy vamos a hablar del uso de los anticoagulantes. Los anticoagulantes, vamos a mostrar un ejemplo, son un grupo de fármacos de gran utilidad en los pacientes con patología cardiovascular, fundamentalmente en esta entidad que es la fibrilación auricular, donde esta patología es la causa más frecuente del accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, para prevenir el accidente cerebrovascular isquémico, casi un 30% de los pacientes que tienen patología cardiovascular tienen fibrilación auricular y requieren estar anticoagulados. Por eso la importancia de conocer el uso de estos fármacos. Pero vamos a ver también que hay otras entidades que ameritan el uso de anticoagulantes. ¿Qué son los agentes anticoagulantes? Son fármacos que inhiben o que interfieren en el funcionamiento de la cascada de la coagulación o de la homeostasis. Es decir que desde el punto de vista terapéutico conocemos dos grandes grupos de fármacos anticoagulantes, los anticoagulantes tradicionales o que actúan sobre interfieren en la síntesis de los factores K-dependientes, y un grupo nuevo de anticoagulantes, llamados nuevos anticoagulantes, pero que en realidad no son nuevos porque ya llevamos 10 años de uso, que tienen un mecanismo de acción diferente, que no requieren del control del laboratorio para saber que el paciente está en condiciones de estar perfectamente anticoagulado. Entonces, como ven acá, tenemos anticoagulantes de acción directa, aquellos que inhiben la cascada de la coagulación, y anticoagulantes indirectos que interaccionan con proteínas o a través de diferentes vías metabólicas alterando la cascada de la coagulación. Para que haya una hemostasia normal, la hemostasia puede ser primaria o secundaria. En la primaria interfieren las plaquetas circulantes, el subendotelio y la formación de un tapón hemostático. Este trombo plaquetario, rico en plaquetas, generalmente causa el infarto sin elevación del ST, que son pacientes que tienen un dolor típico prolongado de 20 minutos de duración, pero que el trombo es un trombo rico en plaquetas. En cambio, hay un trombo que es rico en fibrina, eso es el causante de un infarto con elevación del segmento ST, y allí actúan los trombolíticos, que no es objetivo de esta clase, pero hago esta separación. Y la hemostasia secundaria, esto ya aquella que interviene la cascada de la coagulación, los factores que nosotros conocemos desde fisiología que intervienen en la cascada de la coagulación, la fibrina y la formación del coágulo. Y estos son los factores que vemos nosotros. Tenemos una vía extrínseca y una vía intrínseca. El calcio es un electrolito muy importante en la cascada de la coagulación. La vía extrínseca, que es la exposición a través del tejido tisular, se activa el factor 8 y confluye a través del factor 10, el factor 10 activado, y que interviene a través de la protrombina en trombina y transforma el fibrinógeno en fibrina, y esto en polímeros de la fibrina y factor 8. Y la otra cascada, que la vemos acá, donde intervienen todos los factores K dependientes y que también luego de esa cascada finalizan en el factor 10, transformándolo en factor 10 activado. Esta es la cascada de la coagulación normal. En base a dónde funcionan, en qué sitio de la coagulación interfieren los anticoagulantes, vamos a tener anticoagulantes directos e indirectos. Los anticoagulantes directos son las iridinas, la vivaluridina y el argatrogan. Y los indirectos tenemos la heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, fondaparinux y otamixaban. Y dentro de esos los anticoagulantes que tenemos por vía endovenosa. Y los anticoagulantes que tenemos por vía oral, como les dije, se clasifican en los tradicionales o antagonistas de la vitamina K,
Y acá tenemos los que conocemos todos, que son la warfarina y el acenocumarol, el inhibidor directo de la trombina, el dabigatran, y los antagonistas del factor 10 activado, que son rivaroxaban, apixaban y betrixaban. En la actualidad también se comercializa en Argentina el edoxaban. Es decir, que estos serían los anticoagulantes tradicionales y esto lo que se conoce como los nuevos anticoagulantes, mal llamados nuevos porque como le dije que hace 10 años que se lo utiliza, pero que tienen la gran ventaja de que pueden ser utilizados en los pacientes sin que tengamos que hacer un control de APTT, un control del ring para ver que el paciente está en rango de anticoagulación. Acá tienen entonces esto que es la cascada de la coagulación, donde actúan los diferentes anticoagulantes y los antiagregantes plaquetarios. Fíjense, tenemos ustedes la aspirina, que actúa sobre la tromboxano 2. Después tenemos los que actúan sobre el receptor P2 y 12, clopidogrel, prasugrel, ticagrelol y cangrelol. Los que actúan sobre el factor 2B3A de las plaquetas, que son los inhibidores 2B3A, que son el eptifibatide, el tirofiban y el apixaban. Después tenemos los que actúan sobre la cascada de la coagulación, sobre los factores de la coagulación tradicionales, que son los antivitamina K, y ahí tienen a la warfarina y al acenocumarol. Los que actúan sobre el factor 10 activado, que tenemos el apixaban, edoxaban, rivaroxaban, dabigatran y bivaluridina actúan sobre la trombina y tienen acá esto que es la cascada de la coagulación en su etapa final, entonces dabigatran y bivaluridina, y todo eso hace que bloqueen la transformación de la trombina, que transforma el fibrinógeno en fibrina, y este da los productos de degradación del fibrinógeno. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar primero de los anticoagulantes tradicionales. Yo diría que el 50% de los pacientes en la actualidad están medicados con los anticoagulantes tradicionales y el otro 50% con los nuevos anticoagulantes. Los anticoagulantes tradicionales se administran por vía oral, tienen antídotos y se pueden utilizar, son utilizados desde hace muy largo tiempo, y sus prototipos son warfarina y acenocumarol. La warfarina viene de 1 miligramo, de 2 y de 5, y el acenocumarol de 1 y de 4 miligramos. Es un poco más costosa la warfarina, pero una vez que entra en rango no necesita tantos controles de la coagulación, controles de ring, como cuando utilizamos el acenocumarol. Y dentro de los NOACs o nuevos anticoagulantes, el inhibidor directo de la trombina, el dabigatran, cuyo nombre comercial es Pradaxa, y los antagonistas del factor 10 activado son rivaroxaban, apixaban, betrixaban y edoxaban. Dabigatran viene en dosis de 110 y 150 miligramos, se administra cada 12 horas. Rivaroxaban viene de 10, 15, 20 miligramos y de 2,5. Los tres primeros se administran una vez por día, con la principal comida, que tiene mayor biodisponibilidad, y el de 2,5 se da cada 12 horas y se utiliza para el tratamiento de la enfermedad vascular periférica. Y apixaban viene de 5 y de 10 miligramos y también viene de 2,5 miligramos. La forma de 2,5 de apixaban se utiliza en los pacientes frágiles, en los que tienen plaquetopenia, que tienen anemia, que tienen fallo renal. Y edoxaban, igual que rivaroxaban y dabigatran, se administra una vez por día. Esto de nuevo lo mismo. NOACs con este nombre lo van a encontrar en todos los sitios. Inhibidores directos de la trombina dabigatran e inhibidores directos del factor 10 activado, rivaroxa, apixa y edoxaban. ¿Qué características debería tener un anticoagulante ideal para que nosotros los médicos y los pacientes también se adhieran a ese tratamiento?
Las características serían ser administrado por vía oral, no requerir ninguna monitorización con control de ajuste de dosis por control de laboratorio, tener una amplia ventana terapéutica, tener una eliminación apropiada, una respuesta de acción rápida y una mínima interacción con medicamentos y alimentos. Los nuevos anticoagulantes revolucionaron el mundo de la coagulación, ya que todos los pacientes consideran que le mejoró la calidad de vida, porque los anticoagulantes tradicionales lo que hacían era que el paciente, antes de iniciar el tratamiento anticoagulante, debería tener un laboratorio basal y después laboratorios para entrar en lo que se llama el RING en rango. El RING es la normatización internacional que se mide que el paciente esté bien anticoagulado. Y para decir que esté bien anticoagulado, el RING tiene que ubicarse de un valor 1, que es lo normal, a un valor de 2 o 3. Esto con los nuevos anticoagulantes no lo necesitamos. Por lo tanto, cuando nosotros administramos los NOAC o nuevos anticoagulantes, vamos a controlar que nuestro paciente basalmente tenga bien las plaquetas, esté bien el coagulograma, tenga bien la creatinina, el hepatograma, que tenga bien el hematocrito, y después el control es cada 3 o 4 meses controlando la creatinina y el hepatograma. No necesitamos, como los anticoagulantes tradicionales, que tenemos que hacer coagulograma periódicamente, cada mes, cada 2 meses, para ver si están en rango. Todos los pacientes que tienen estas patologías que les muestro acá, para estar bien anticoagulados, tienen que tener un RING entre 2 y 3, excepto las prótesis mecánicas. En los pacientes que tienen un reemplazo de válvula y esta válvula es mecánica, el RING tiene que ser entre 2,5 y 3,5. No siempre se logra esto con los pacientes, porque todos los vegetales de hojas verdes modifican el RING de los pacientes. Entonces, si bien es cierto, uno le da el instructivo al paciente cuando le inicia la anticoagulación, que puede comer vegetales de hojas verdes, pero que lo tiene que hacer proporcionalmente, semanalmente, de la misma cantidad, los pacientes de pronto una semana comen vegetales de hojas verdes y otra semana no comen nada, y entonces alteran y están fuera de rango y requiere de varios controles de laboratorio, que esto representa un costo para el paciente y también los costos de traslado, de lo que le significa al paciente de hacerse el laboratorio y hacer el control con su médico. Por eso que los nuevos anticoagulantes han revolucionado esto en lo que es la patología cardiovascular. ¿Cuáles son los usos de los anticoagulantes? Como le dije, la indicación más precisa es la fibrilación auricular. Casi 30% de los pacientes con patología cardiovascular tienen fibrilación auricular y esta es el motivo de la anticoagulación. Pero también podemos tratar una trombosis venosa profunda, una embolia de pulmón, los pacientes que tienen válvulas protésicas biológicas los primeros 3 meses y las mecánicas de por vida, los infartos anteriores extensos que tienen aneurisma y tienen fibrilación auricular, tienen trombos intraventriculares, algún estado protrombótico, como por ejemplo el síndrome antifosfolipídico, los infartos que tienen gran trombosis en sus arterias, o sea, el hemodinamista va a abrir una arteria con una angioplastia y se encuentra que la arteria está toda trombosada. Acá también utilizamos anticoagulantes. Para profilaxis de trombosis venosa profunda, todos los pacientes que se internan con insuficiencia cardíaca o con neumonía y que son hospitalizados y están en un reposo prolongado, que no se van a movilizar por 4 días, requieren de profilaxis para la trombosis venosa profunda, y los pacientes que tenían COVID, que requerían estar hospitalizados, también requieren de la profilaxis, porque, como sabemos, el COVID tiene como un efecto protrombótico y muchas veces se veían infartos arteriales o venosos también, o trombosis venosa, que amerita que estos pacientes deban estar anticoagulados o antiagregados o con profilaxis de trombosa venosa profunda. Por lo tanto, la patología más frecuente es la fibrilación auricular, pero todo el infarto o miocardio, cada vez que se hospitaliza, el infarto sin ST requiere de la anticoagulación con heparinas, que vamos a ver a posteriori,
Es decir, que tenemos un gran número de patologías cardiovasculares que requieren de la anticoagulación y que nosotros tenemos que estar sabiendo con qué interaccionan, porque los anticoagulantes tradicionales tienen numerosas interacciones y un poco menos los nuevos anticoagulantes. Cada vez que vamos a anticoagular un paciente, no es que lo vamos a anticoagular per se, sino que tenemos que hacer los scores de riesgo. ¿Y qué score de riesgo le vamos a hacer? Score de riesgo isquémico, qué riesgo tiene de hacer una ACV, y para eso hacemos esta puntuación que está en esta puntuación chat 2, y estos son los puntajes con estas características que vemos acá, y los pacientes que tienen puntaje leve, que el puntaje 0,2, podrían no estar anticoagulados, sin embargo, los que tienen una puntuación moderada o alta deberían estar anticoagulados. También se puede hacer la puntuación chat-BAS. La puntuación chat-BAS es la misma, pero agrega otras características, por ejemplo, tener una embolia previa, tener un ACV previo, tener enfermedad vascular periférica. Fíjense que el sexo femenino también da el puntaje 1, la hipertensión arterial, más de 75 años, tener insuficiencia cardíaca, diabetes, placas en la aorta. Si sumamos estos puntos y nos da 2 o más, los pacientes por su riesgo isquémico deberían estar anticoagulados. Y si los pacientes tienen un puntaje con una fibrilación auricular de 0 a 1, no requerirían de anticoagulación. Es decir, que si yo tengo una paciente, como tuve la semana pasada, de 45 años, que hizo una fibrilación auricular, yo le hago el chat-BAS y me daba bajo, me daba 1. Entonces tenemos que ir viendo, y eso no es que lo hago hoy y después ya lo dejo, sino que lo vamos a ir viendo periódicamente cada vez que vemos al paciente, si se cambia de un estrato, de una puntuación a otra, para ver el riesgo que tiene ACV, para ver la necesidad de anticoagulación. Y la otra escala que vamos a hacer de puntuación es el HAS-BLED. El HAS-BLED es el riesgo que tiene de sangrado. Y tienen hipertensión, alteración de la función hepática renal, ACV o embolismo previo, un sangrado previo, mayores de 65 años, que los pacientes utilizan drogas, alcohol u otras drogas que interfieren con la hemostasia. Si esta puntuación da 2 o más, tiene un alto riesgo de sangrado. Entonces, nuestro paciente va a ser evaluado desde el punto de vista isquémico, qué riesgo tiene de tener una ACV, y del punto de vista del sangrado, qué riesgo tiene el sangrado. Si tiene un alto riesgo de sangrado y tiene un bajo riesgo isquémico, muchos pacientes no los anticoagulamos. Pero si el paciente tiene alto riesgo isquémico y alto riesgo de sangrado, y bueno, ponemos en la balanza cuál es el riesgo realmente de que ese paciente tenga una ACV, y a veces se anticoagula con algunos de los anticoagulantes que vamos a ir describiendo para los pacientes frágiles. Entonces dijimos que la indicación más importante de la anticoagulación es la fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular, hay una guía, o sea, está escrito más de 200 páginas de guías mundiales de fibrilación auricular, y entre ellas tomé algunos puntos que son la clasificación en valvular y no valvular. La valvular, que es la de la estenosis mitral. La estenosis mitral es una enfermedad embolizante. No puede haber una estenosis mitral sin estar anticoagulada, porque sabemos que la estenosis mitral es una enfermedad embolizante. Entonces ahí tenemos un alto riesgo isquémico de embolia. Y los no valvulares son pacientes que tienen, por ejemplo, una fibrilación auricular, y donde vamos a hacer el riesgo, el score, el chat-BAS y el HAS-BLED, para ver la posibilidad que tienen estos pacientes de embolizar y de sangrar. Hay veces que tenemos la necesidad de anticoagular a un paciente, pero tiene alto riesgo de sangrado o tiene algunas contraindicaciones para que nosotros utilicemos el anticoagulante. ¿Cuáles son esas posibilidades con las que nos tenemos que enfrentar? Que el paciente tenga mala adherencia al tratamiento. Nosotros lo anticoagulamos y resulta ser que el paciente viene y no tomó la medicación. Por ejemplo, usamos un anticoagulante tradicional y viene el ring en uno y tendría que venir anticoagulado. Es como que el paciente no tomó, miramos que su comprimido no esté vencido y preguntamos y el paciente se olvida de tomar. Entonces,
Esto hace que uno se plantee si realmente lo va a anticoagular. La mala accesibilidad, si el paciente vive en el campo, lejos del acceso a un control con un médico, si realmente lo vamos a anticoagular. Si el paciente tiene diátesis hemorrágica grave, si tiene una púrpura trombocitopénica idiopática, por ejemplo, si tiene plaquetopenia, si el paciente en este momento está con dengue, si el paciente tiene una hemorragia intracraneal previo riesgo de sangrado, si tiene un aneurisma intracraneal, intracerebral, si tiene hipertensión no controlada, si tiene múltiples caídas, viene el abuelito y nos dice que ya se cayó 5 veces, y le decimos qué va a aplicar para que no se caiga, y dice que él vive solo, y no ve tampoco cómo tiene que tomar la medicación, y bueno, ahí es un riesgo anticoagular al paciente porque probablemente tengamos complicaciones por la anticoagulación. Los pacientes pueden tener también motivos para no anticoagularlos, que es una insuficiencia renal o hepática severa. Viene el paciente y tiene 6 de bilirrubina. O tiene una creatinina de 3 y un clearing que le da de 15. Ahora vamos a ir viendo a lo largo de los anticoagulantes qué anticoagulantes vamos a utilizar cuando tenemos estas circunstancias. Puede ser que el paciente tenga un nivel socioeconómico deficitario, que no tenga acceso a comprar el anticoagulante. Le conseguimos nosotros un mes de tratamiento y después no toma, y bueno, así. Que tenga trastornos en la marcha, que se haya caído, que sea alcohólico, que tenga trastornos psiquiátricos y el embarazo. El embarazo es una contraindicación para recibir los anticoagulantes orales con los NOAC, con los nuevos anticoagulantes y con los tradicionales. ¿Qué factores pueden interferir con la anticoagulación? Factores no medicamentosos, como le comenté, la dieta rica en vegetales verdes altera mucho la coagulación. Esta semana el paciente hizo tres días a la semana tarta a la selga, hizo ensalada de lechuga, cocinó espinaca, y la semana que viene no utilizó ningún vegetal de hojas verdes. Dentro de 15 días viene a mi control y tiene el riñón en 1. Entonces los vegetales verdes interfieren en la anticoagulación. Sin embargo, nosotros no le podemos decir no consuma vegetales a un paciente cardiópata que tiene que consumir vegetales. Entonces le decimos que se haga una lista de lo que va a comer a la semana y que programe que en la semana coma, qué sé yo, 10 hojas de lechuga, si quiere todos los días, si quiere 3 veces a la semana, si quiere hacer pascualina con acelga todos los días, 2 veces a la semana, pero que lo haga homogéneamente a lo largo de las semanas. Ese es un motivo por el cual el paciente no altera la coagulación. El alcohol es un motivo importante de sangrado. Entonces, tenemos que estar seguros que nuestro paciente no es un consumidor importante de alcohol. Que el paciente no tenga fallo hepático renal, porque tiene el paciente un clearance de 13, yo lo voy a anticoagular y va a venir con un sangrado muy importante. Que tenga fiebre, que tenga hipertiroidismo, todo esto son factores no medicamentosos que interfieren o interaccionan con la anticoagulación. También interacciona a la edad avanzada. No es lo mismo anticoagular a un paciente de 60 años que a un abuelito de 87. Entonces también tenemos que ir a elegir el perfil del anticoagulante para el paciente frágil. La insuficiencia hepática, como le dije, que tenga insuficiencia cardíaca, que le da congestión hepática y después el paciente mejora y se altera. Que el paciente tenga malnutrición, que tenga diarrea, que tenga infecciones, que tenga tumores. Hay fármacos que a los anticoagulantes tradicionales potencian el efecto de la anticoagulación. ¿Cuáles son estos fármacos? La ciprofloxacina, la citromicina, la ceftriaxona, la sulfatrimetoprima, el uso de amidarona, de beta-bloqueantes, los AINES, el omeprazol y la levotiroxina. Entonces resulta ser que yo le indiqué a mi paciente que tome acenocumarol 2 miligramos por día. Y resulta ser que estaba tomando amidarona para bajar la frecuencia de la fibrilación auricular, lo cual es muy frecuente, y el RIC no viene en rango en 2,3, sino viene pasadísimo, indosable, más de 10. Ese paciente tiene alto riesgo de sangrado. Si yo no miré que ese paciente va a tener el uso de estos fármacos, o resulta ser que mi paciente venía bien anticoagulado después de un año que viene en rango, y resulta ser que se va al clínico y le da citromicina para una traqueobronquitis,
y la acitromicina altera la coagulación y el paciente va a venir fuera de rango, muy pasado de la anticoagulación y con mucho riesgo de sangrado. Hay fármacos que inhiban a los anticoagulantes y estos fármacos son el halopidol, la prednisona, la ranitidina, la vitamina C, la espironolactona, fármacos de uso, la espironolactona de uso corriente en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Entonces, todos son temas que cuando nosotros vamos a anticoagular a un paciente, tenemos que mirar lo que toma. Y si no recordamos, tenemos que ir a consultar en una tabla con las recomendaciones que dan los libros de farmacología para saber todas las interacciones que vamos a tener. ¿Cuál es el mayor riesgo que tiene un paciente que anticoagulamos? El sangrado. Y el sangrado más frecuente es el sangrado digestivo. Puede sangrar cualquier cosa, pero bueno, lo más frecuente es un sangrado digestivo. Entonces, siempre que nosotros recibimos un paciente con sangrado, tenemos que suspender el anticoagulante y ver si podemos revertir la anticoagulación. Los anticoagulantes tradicionales, revertimos la anticoagulación con la vitamina K intravenosa, 10 miligramos diluidos en 50 centímetros de solución fisiológica, se pasa en 20 a 60 minutos. Puede tener anafilaxia al pasar rápidamente, suspendemos la warfarina. Si supónganse no tenemos vitamina K o le administramos y esto no corrige rápidamente, podemos pasarle plasma fresco concentrado de un complejo protrombínico o factor 7 recombinante. Por supuesto, estos dos últimos son de alto costo, entonces es muy importante que hagamos las cosas bien para que no tengamos que utilizar esto, que es muy, muy costoso y que no en todos los centros están disponibles. Y debemos repetir el ring en 12 o 24 horas y después tenemos que ver si, por ejemplo, el paciente tenía una válvula protésica mecánica, se queda sin anticoagulante y se trombosa la válvula. Cuando deja de sangrar, supongamos que tenía un sangrado digestivo, vamos a tratar de hacer la endoscopía y ni bien podemos, tenemos que reiniciar la anticoagulación con un anticoagulante endovenoso como ser la heparina, o cuando estamos seguros que no va a sangrar, porque es muy, muy frecuente que nosotros empezamos a anticoagular los pacientes, y los pacientes vienen con hemorragia digestiva y muchas veces diagnosticamos el cáncer de colon, nuestra población de pacientes, porque sangra el tubo digestivo con el anticoagulante que puso de manifiesto el tumor, porque puso de manifiesto el sangrado. Bueno, hay elementos que hacen que nuestro paciente tenga alto riesgo de tener un sangrado, de tener un ACV hemorrágico, de tener un sangrado. Y estos son los pacientes que tienen más de 65 años, los pacientes que tienen una historia previa de un sangrado gastrointestinal, que tengan un infarto cerebral o un infarto miocardio reciente, que tengan insuficiencia renal o que los pacientes tengan una anemia severa. Todos estos elementos yo voy a ir a mirar cuando le voy a anticoagular a un paciente, además de los scores que le comenté del Charles-Bass y el Hasler. También tenemos que ver si ese paciente no tiene alergias o hipersensibilidad. No es muy frecuente que haya alergias a los anticoagulantes tradicionales. Yo recuerdo haber visto un par de pacientes, uno que se brotó pero totalmente en el cuerpo, bien como una farmacodermia. Cuando le suspendí el anticoagulante y le reemplacé por otra medicación, el paciente desapareció de tener esta hipersensibilidad o alergia. Pueden tener intolerancia gastrointestinal. Es muy frecuente la osteoporosis, los pacientes que están anticoagulados crónicamente, lo mismo que los que reciben levotiroxina, hay que controlar el calcio, porque estos pacientes generalmente tienen osteoporosis y si se caen pueden tener fracturas importantes. Puede ser una causa de alopecia, de prurito. El paciente se queja de que le pica todo el cuerpo, le vamos a mirar si tiene algún rayo y no tiene nada. Puede dar uricosuria. Y si lo utilizamos en el primero y tercer trimestre, sobre todo el primer trimestre de embarazo, tiene efectos teratogénicos. Por eso que el embarazo, si tenemos que anticoagular al paciente, le pasamos a heparina. Esto sucede en el síndrome antifosfolipídico, por ejemplo. Y puede haber el síndrome del dedo púrpura, que es esta coloración que adquiere el dedo en las caras laterales, que
es necesario suspender el tratamiento porque se puede ir agravando. Como le comenté, los anticoagulantes son teratogénicos, deben evitarse en el embarazo y en la lactancia, no usarlos. Y los nuevos anticoagulantes, vamos a hablar un poquito de los nuevos anticoagulantes. Como le comenté, tenemos el Dabigatran, el ensayo clínico que demostró su beneficio fue en fibrilación auricular, fue el ensayo RILY, el Rivaroxaban, en el ensayo ROCKET, en fibrilación auricular para prevenir ACV, demostró un impacto muy significativo en la reducción de la muerte y del ACV. En el ensayo Aristóteles, el Apixaban, dosis de 2,5 y 5 miligramos por día, también viene de 10 miligramos. Y Edoxaban, en el estudio Engage TIMI 48, demostró también su impacto significativo en la reducción del ACV. Estos fármacos que le mencioné tienen diferentes características farmacocinéticas. Dabigatran es el que actúa sobre trombina, todos los demás actúan sobre el factor 10 activado. Bueno, el metabolismo por la citocromo 6P se produce en forma muy importante en Apixaban, 32% en Rivaroxa y mínimo en Edoxaban, y no tiene en Dabigatran. La biodisponibilidad es de 80% con el Rivaroxaban cuando se da con las comidas, pero si Rivaroxa, en vez de dar con las comidas, damos lejos de la comida, se absorbe solo el 50%. Apixaban el 60%, Edoxaban el 62%. Se transportan con este cotransportador a nivel sanguíneo. Están ligados a proteínas en un porcentaje muy importante de Rivaroxaban. Por lo tanto, los fármacos que actúan ligados a las proteínas plasmáticas interaccionan con Rivaroxaban. Y la vida media, la más corta, es la de Apixaban, que tenemos que darlo cada 12 horas. Dabigatran también se da administra cada 12 horas. Y Rivaroxaban se da una sola vez por día. ¿Qué eliminación tienen? Dabigatran tiene 80% renal, Rivaroxa el 33%, Apixa el 25% y Edoxa el 50%. El que menos eliminación renal tiene Rivaroxa, por lo tanto, Apixa, cuando tenemos fallo renal, hasta un clearance de 15 podemos utilizar Apixa y hasta un clearance de 30 podemos usar Rivaroxa. Dabigatran ya debería ser con un clearance más alto. Y acá tienen resumido qué es lo que pasa cuando se absorben. Fíjense que Apixaban tiene una metabolización por la citocromo 6P3A4 y 5, tiene una biodisponibilidad de 87%, un porcentaje de un 50% se le elimina por materia fecal, un 27% por vía renal, y se transforma en el hígado en metabolitos inactivos. Acá tenemos este otro fármaco que es el Rivaroxaban. El Rivaroxaban se elimina inactivo en un 51%. Si se da con las comidas, alta biodisponibilidad. Edoxaban, 50% de eliminación renal, y Dabigatran, un 80% de eliminación renal. Por lo tanto, ni se nos ocurriría darle Dabigatran a alguien que tiene fallo renal. A la luz de lo que vimos, este trabajo acá, el que menos excreción renal tiene es el Apixaban. Por lo tanto, si los pacientes tienen anemia, fallo renal, trombocitopenia, el que elegiríamos es el Apixaban, que tiene menor excreción renal, utilización con un clearance más bajo. Bueno, estos son los trabajos mostrando no inferioridad de los nuevos anticoagulantes, de los NOACs, con los anticoagulantes tradicionales. Y estos son todos los trabajos en fibrilación auricular. Y vean que ninguno de ellos demostró ser inferior. Al contrario, esto que tienen teñido de amarillo es para los tradicionales y los de rosados para los NOAC. Los NOAC tienen un mejor perfil de seguridad y tienen menos sangrado que los anticoagulantes tradicionales. Y si ustedes miran una cartilla donde el paciente tiene registrado todos los ring en rango a lo largo de un año, menos del 40% de las determinaciones entran en un ring en rango en los anticoagulantes tradicionales. Por lo tanto, los nuevos anticoagulantes NOAC
tienen como un mejor perfil de seguridad y a su vez alcanzan concentraciones más estables para los pacientes. Los NOAC, o nuevos anticoagulantes, tienen también interacción con otros fármacos, interaccionan con verapamilo, con amiodarona, con dronedarona. Con amiodarona es muy frecuente que se prescriba con la fibrilación auricular y fundamentalmente interfieren con los inductores e inhibidores potentes de la citocromo CYP3A4 y PGP que requieren un ajuste de la dosis del NOAC. Y estos son cuando administramos a un paciente agentes antivirales, antimicóticos o claritromicina. Entonces, cuando estamos medicando a un paciente con una fibrilación auricular crónica, tenemos que ver si ajustamos la dosis, si suspendemos transitoriamente el anticoagulante, si lo pasamos a un anticoagulante subcutáneo, porque hay esta interacción y tenemos expuesto al paciente a un riesgo más alto de sangrado. Estos son los inductores y los inhibidores potentes de PGP y de la CP3A4, de los nuevos anticoagulantes. Los inductores son la rifampicina, que habría que evitar con los anticoagulantes. Los inhibidores PGP tienen el ketoconazol, la amiodarona, verapamilo. Los inductores de la CYP3A4, la rifampicina y la carbamazepina. Inhibidores de la CYP3A4, ketoconazol, claritromicina e inhibidores de proteasa. Como ven ustedes acá, las recomendaciones son suspender estos fármacos. A su vez, los nuevos anticoagulantes dependen del clearance. Dabigatran, por ejemplo, no permite que se utilice, o sea, se puede usar cuando el clearance está entre 30 a 40, 110 miligramos cada 12 horas, y cuando el clearance es arriba de 50, 150 2 veces al día, y evitar con clearance de 29 o menos. Rivaroxaban se puede administrar con un clearance más de 50 a 20 miligramos por día con la principal comida, con el almuerzo, y entre 30 y 49, 15 miligramos por día, y menos de 30 tenemos que evitar. Apixaban se dan 2 veces al día, y si tienen el clearance bajo, 30 a 49, 2,5 cada 12. Sin embargo, la FDA y la ANMAT recomiendan que se puede usar apixaban hasta un clearance de 15 con apixaban. No con nosotros, fíjense que edoxaban tiene un 50% de eliminación renal y también edoxaban se permite hasta un clearance de 15. Edoxaban no ingresó mucho al mercado en Argentina, nosotros nos podemos manejar perfectamente con estos dos anticoagulantes. Dabigatran, en un trabajo pequeño, demostró incremento del riesgo de infarto, por lo tanto la comunidad médica no adhirió a este fármaco y no se usa. Y rivaroxaban tiene la gran ventaja de que se puede administrar una sola vez, una sola toma al día, como más cómodo para el paciente, y apixaban es para los pacientes con los pacientes más frágiles, los que tienen patología renal, anemia. Es decir, es todo un tema anticoagular a un anciano frágil con fibrilación auricular. Entonces, ¿qué fármaco podemos usar con ese paciente? Las recomendaciones son que le vamos a tener que hacer, como le dije, basalmente una creatinina, un hemograma, unas plaquetas, un hepatograma, y le vamos a volver a repetir a los 3 o 4 meses el hepatograma y la creatinina. Si el paciente nos impresiona anémico, también se le puede hacer el hematocrito. Y vean ustedes acá que si hay disfunción hepática, apixa podemos usar si es leve con precaución si es moderada, también apixa, y en cambio los otros tenemos que evitar. Pero si la disfunción hepática es severa, también el apixa se suspende. O sea que hasta ahora de lo que vemos, apixaban es como tiene un mejor perfil, la dosis más baja, 2,5 cada 12, podemos usar un clearance hasta 15, con plaquetopenias hasta 30.000 plaquetas, con fallo hepático moderado podemos usarlo. Bueno, donde no hay mucha experiencia con los nuevos anticoagulantes, con los NOAC. No hay experiencia, ahora he publicado recientemente algunos poquitos trabajos en pacientes que tienen válvulas protésicas mecánicas. Recién están apareciendo algunos trabajos, no hay gran experiencia.
ahí se prefieren los anticoagulantes tradicionales. Los pacientes que tienen enfermedad renal severa, ahora hay protocolos de investigación para nuevos fármacos que actúan sobre el factor 10 para clíren menor de 15 o pacientes en diálisis. Los pacientes que tienen enfermedad hepática severa, los que no tienen adherencia al tratamiento, los que tienen alto riesgo de sangrado, no está demostrado en los que tienen menos de 50 kilos o más de 120 kilos. De pronto ustedes van a ver que tenemos anticoagulados en sujetos arriba de 140 kilos. Y la verdad que es muy difícil que el 740 kilos ya está en reposo, generalmente no se moviliza, tiene más posibilidad de tener trombosis venosa profunda. Entonces, la evidencia, los ensayos clínicos es como que no contemplan estas dos poblaciones extremas de pacientes. Tenemos que ir a mirar el sujeto en forma individual. Tenemos en la práctica cotidiana pacientes con apixaban 2,5 cada 12, menor de 50 kilos, o también con anticoagulantes tradicionales, y los mayores 120 kilos con nuevos anticoagulantes, como Rivaroxaban 21 por día, o también con los anticoagulantes tradicionales. ¿Para qué nos sirven entonces los anticoagulantes ahora que fuimos avanzando en esto? Para prevenir el ACV, para el tratamiento de la trombosis venosa profunda, para el tratamiento de la embolia pulmón. Las dosis en estas patologías son diferentes. Tendríamos que tener una clase de todo este tema para que yo le pueda explicar esto. En la arteriopatía periférica, el ensayo COMPAS mostró que 2,5 cada 12 de Rivaroxaban o Apixaban asociado a la aspirina reducen un 50% las amputaciones de los miembros inferiores, perdón, 50% las amputaciones de miembros inferiores y 50% reduce el ACV isquémico, o sea que son fármacos que no deberían dejar de darse en estos pacientes que hasta hace poco tiempo no teníamos cómo medicarlos. En pacientes que tienen síndrome coronario agudo y que tienen trombos en las arterias, que es muy difícil revascularizarlos, podemos asociar los nuevos anticoagulantes, como nos muestran los ensayos Atlas y Gemini 1, que demostraron que su asociación con la aspirina son de amplia utilidad al respecto. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Las conclusiones de los anticoagulantes en general que se dan por vía oral es que todos los pacientes con fibrilación auricular no valvular, permanente o paroxística, deberían estar anticoagulados. Nosotros deberíamos elegir con el paciente el que tenga un mejor perfil de seguridad. En general, el mejor perfil de seguridad tienen los NOACs, los nuevos anticoagulantes. Son más seguros y efectivos, sin embargo, son más costosos, entonces tenemos que charlar con los pacientes por este inconveniente, y hoy en día peor, que los medicamentos subieron muchísimo. Deberíamos pedir cada 3 o 4 meses hepatograma y creatinina, y los controles periódicos, aparte del hemograma, el crimen de creatinina, y son sumamente útiles para la profilaxis de la trombosis venosa profunda en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o que tuvieron COVID. En síndromes coronarios agudos, que le colocamos un stent y los pacientes tienen fibrilación auricular, deberíamos completar la triple terapia por lo menos un mes, y después continuarían con un inhibidor P2Y12 más el anticoagulante. Y los que tienen un síndrome coronario crónico deberían cumplir también durante un mes, si el paciente no tiene alto riesgo de sangrado, aspirina, un inhibidor P2Y12 más el anticoagulante, y después del mes, hasta 6 meses, debería continuar con el anticoagulante y el inhibidor P2Y12. Ahora vamos a hablar un poquito de las heparinas. Estos son los medicamentos que se pueden administrar subcutáneos o endovenosos. Estos también son de amplio uso en la patología cardiovascular, y vamos a clasificar a las heparinas en no fraccionadas o de alto peso molecular, fraccionadas o de bajo peso molecular. Las de bajo peso molecular son las que más se utilizan en la actualidad porque no requieren de que el paciente tenga una vía venosa, no requieren de hacerle un control con APTT, entonces estas se administran y se ajustan al peso, y los derivados sintéticos como ser la fondaparinux. Esta es la calcada de la coagulación, mecanismo intrínseco y extrínseco. La heparina de bajo peso molecular es un factor anti-10,
Y la heparina no fraccionada, la heparina que usamos endovenosa, es una antitrombina. Es decir, que estos son similares a los que veíamos antes como anticoagulantes orales, pero que los utilizamos subcutáneos o endovenosos. Y la violeuridina, que es una antitrombina. Eso para que ustedes vean el mecanismo de acción. Las heparinas, entonces, vemos acá que son glucosaminoglicanos sulfatados con una masa molecular de 8000 daltons. La heparina de bajo peso molecular viene en jeringas prellenadas que vienen de 20, de 40, de 60, 80 y de 100 miligramos. Y le tenemos que dar al paciente, vienen ranuradas las jeringas, 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. La absorción es subcutánea, el metabolismo es hepático, la vida media es 4 a 6 horas, que significa que cuando nosotros le vamos a hacer, a suspender este anticoagulante, porque le queremos hacer un procedimiento al paciente, le queremos hacer un cateterismo, le queremos colocar un catéter de Swan-Ganz, tenemos que esperar 4 a 6 horas para hacer la punción. Y son de eliminación renal. Por lo tanto, si los pacientes tienen fallo renal, se van a acumular estos fármacos. Las guías recomiendan utilizar las heparinas endovenosas a 11 unidades kilo-hora. Sin embargo, cuando nosotros tenemos los pacientes en diálisis, lo mismo prolongan el APTT. Entonces, lo que se hace en la actualidad, en nuestro servicio hacemos 8 unidades kilo-hora. Las heparinas de bajo peso molecular, el Clexane, como le comenté, vienen en diferentes graduaciones. Viene también, la enoxaparina sirve sobre todo para profilaxia de la trombosis venosa profunda y en el síndrome coronario agudo como anticoagulante, en la embolia pulmón como anticoagulante hasta que lo cabalgamos al paciente a vía oral. Podemos utilizar también en pacientes con COVID. Se usó también mucho tiempo la dalteparina, pero ahora no hay más en Argentina. ¿Para qué sirve la enoxaparina? Para profilaxia de la trombosis venosa profunda. Todos los pacientes que están inmovilizados y en cama 4 días, inmovilización total, tienen que recibir heparina no fraccionada. En la enfermedad tromboembólica crónica, los síndromes coronarios agudos, en las prótesis valvulares, en la fibrilación auricular. Resulta ser que ingresa un paciente que tiene una fibrilación auricular crónica, que requiere estar anticoagulado, pero que se va a hacer un procedimiento, se va a hacer un cateterismo, se va a colocar un dispositivo. Es preferible ponerle la heparina sódica endovenosa o la heparina subcutánea y no anticoagularlo por vía oral, porque recuerden que los anticoagulantes tradicionales demoran 48 horas en tener su efecto máximo sobre los factores K dependientes. La trombosis venosa profunda y la enfermedad tromboembólica son pacientes que se internan en unidades de cuidados críticos. Nosotros tenemos acá las recomendaciones para hacer las profilaxis. Ustedes saben que si se operan de cadera, por ejemplo, antes nosotros veíamos los pacientes que se operaban de cadera, cuando no recibían la profilaxis, venían con una embolia de pulmón. Hoy en día ya no vemos esto porque todos los pacientes que están en traumatología tienen una cirugía de abdomen, una cirugía de pelvis, tienen fractura de cadera, politrauma, reciben la profilaxis de la trombosis venosa profunda. La anticoagulación inicial del tromboembolismo de pulmón, o sea, si nosotros recibimos un paciente que tiene una embolia de pulmón masiva que le afecta a las 2 ramas de las arterias pulmonares, nosotros no sabemos si vamos a tener que entrar con un catéter a esa arteria a sacar los coágulos y hacer una embolectomía. Entonces puede que ese paciente requiera de ir a cirugía. Entonces nosotros vamos a usar las primeras 24 o 48 horas la enoxaparina, como le dije, 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. Y después cuando vemos que el paciente ya no requiere de ningún procedimiento, lo pasamos a un NOAC o a un nuevo anticoagulante. En el síndrome coronario agudo, todos los síndromes coronarios agudos sin ST, angina estable, infarto sin ST, reciben antiplaquetarios y reciben anticoagulación. Y la manera más cómoda es la heparina no fraccionada, que inicialmente nos parecía como que era más costosa. Sin embargo, si nosotros controlamos lo que sale del laboratorio, del reactivo, de la cantidad de veces que le tenemos que pinchar al paciente, vimos en un estudio que hicimos que al utilizar la heparina de bajo peso molecular
es incluso económicamente, aparte de más cómoda para el paciente, más fácil de ser utilizada. Las heparinas tienen como efecto colateral el sangrado. 2% de pacientes pueden tener sangrado. Si se la utiliza crónicamente puede dar osteoporosis. Sobre todo pacientes que tienen tratamientos prolongados. Hoy con el advenimiento de los NOACs, de los nuevos anticoagulantes, prácticamente se dejó de utilizar esos tratamientos tan prolongados porque se utilizan estos anticoagulantes. Y siempre para anticoagular a un paciente hay que descartar que no tenga trombocitopenia inducida por heparina. Yo en mi vida vi un solo paciente con trombocitopenia inducida por heparina, la misma heparina sódica produce trombocitopenia, van bajando las plaquetas y después creo que tengo un caso para mostrarle para que usted no se olvide cómo se ve la trombocitopenia inducida por heparina. Efectos colaterales o contraindicaciones, diátesis hemorrágica, que los pacientes tengan alguna púrpura trombocitopénica, que tengan fallo renal con pliegues menos de 30, que tengan alguna deficiencia conocida en la cascada de coagulación, que tengan trombocitopenia grave, plaquetas menos de 30.000, que tengan infarto cerebral hemorrágico, que tengan hipertensión no controlada, insuficiencia hepática grave, que estén con una hemorragia activa. Si nosotros tenemos una hemorragia activa, no podemos anticoagular a nuestro paciente, o una hemorragia cerebral, lo que sea. Si nosotros nos ingresa un paciente a la sala, ingresa con infarto agudo miocardio y está desorientado y eso no lo explicamos por nada, debemos hacer una imagen con una tomografía en el cerebro para descartar una ACV antes de usar nuestro anticoagulante. Fondaparinux era el boom de lo que se venía porque permitía, a diferencia de la enoxaparina, ser utilizada subcutáneamente, pero una sola vez por día, un inhibidor sintético del factor 10 activado, que según es unión a antitrombina 3, pero resulta ser que esto viene de la misma manera que viene la enoxaparina. La dosis estándar para usar en síndromes coronarios agudos era 2,5 miligramos. Se administraba por vía subcutánea cada 24 horas de eliminación renal inalterada. Como también se aprobó para profilaxis de trombosis venosa profunda, para cirugía ortopédica, para el tratamiento del TET, de la trombosis venosa profunda, de la angina estable y del infarto agudo miocardio. Y se ajustaba la dosis en base a si el clearance estaba alterado. Si estaba el clearance alterado, en vez de 2,5 miligramos, con un clearance más de 50, se utilizaba con un clearance de 20 a 50, 1,5 miligramos día. Y está contraindicado con un clearance menor de 20. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Son la insuficiencia renal con un clearance menor de 30, que sea alérgico al fármaco, que tenga hemorragia activa. Puede haber entonces hemorragia, trombocitopenia, reacciones de hipersensibilidad. Después se fabricó la Hidraparinux. La Hidraparinux tenía la ventaja de ser administrada una ampolla cada 7 días. Entonces parecía que iba a venir a reemplazar todo el tratamiento, por ejemplo, de la embolia pulmón. Tenía una vida media muy larga, de 120 horas. No se cuenta con antídoto. Y lo que se veía era que tenía una aplicación una vez por semana, se excretaba en forma inalterada por riñón, se podía acumular si había fallo renal, pero se detectó que había mayor sangrado, por lo tanto la comunidad médica prácticamente de haber sido aprobada para fibrilación auricular y trombosis venosa profunda, se la dejó de lado. Entonces, tenemos la Fondaparinux, 17 horas de vida media, y la Hidraparinux, 80 horas de vida media. Esta última se puede dar cada 7 días. Y lo que es el equivalente a los NOACs, a los nuevos anticoagulantes, está el otamixaban, que es la forma endovenosa de estos agentes. Es un inhibidor selectivo del factor 10 activado, se da por vía endovenosa, la vida media es 30 minutos, se puede infundir dosis de 0,10 a 0,14 miligramos por kilo por hora. Sin embargo, un ensayo muy grande que se denominó TAO, que reunió más de 17.000 pacientes, no demostró beneficio, por lo tanto se dejó de lado. Después tenemos los inhibidores directos inhibidores del factor 2 activado, el inhibidor de la trombina. Tenemos inhibidores directos e inhibidores indirectos.
Los inhibidores directos tenemos la iridina, la bivaluridina, algatroban y cimelangatram. Este último se dejó de lado por la alta toxicidad hepática y sí existe en el mercado la iridina y la bivaluridina. Estas dos podrían ser utilizadas cuando tenemos trombocitopenia inducida por heparina. Sin embargo, son tan costosas que es muy difícil tener uno en stock en la farmacia por las dudas si tenemos un paciente que tenga esta característica. Los inhibidores directos ejercen su acción al intervenir entonces directamente con la molécula sin necesidad de un cofactor. Como vimos, estas son las características. Los agentes antitrombina pueden bloquear la acción de la misma mediante la unión a sitios específicos. Entonces la iridina deberíamos dar en caso de trombocitopenia inducida por heparina. Y los inhibidores indirectos, tenemos los inhibidores del factor 10 activado parenteral. Tenemos esto que inhibe la activación de la protrombina, reduce la función de dicha molécula. El factor 10 activado y factor 5 forman un complejo protrombina que impide la generación de trombina y también limita su actividad. Vemos acá esto cómo es el mecanismo de acción. Digamos, actúan sobre el factor A dependiente de la antitrombina. Y las indicaciones médicas, como le comenté, es la trombocitopenia inducida por heparina. También se podría dar como tromboprofilaxis en cirugía ortopédica y en la cardiopatía isquémica. Hay gran cantidad de trabajos en cardiopatía isquémica que reducen el sangrado, sin embargo es tan costoso que no se utiliza en la actualidad porque sus valores están montados en dólares. El efecto colateral más importante de las heparinas es la trombocitopenia inducida por heparina. Es la formación de anticuerpos tipo inmunoglobulina G, secundaria de administración de heparina, y se forman complejos, inmunocomplejos, heparina más plaquetas, y activa la generación endotelial de trombina y genera un efecto procoagulante con un gran riesgo de complicaciones tromboembólicas. Generalmente se ve después de 5 o 10 días de utilización de heparinas, y lo que se ve es que hay trombocitopenia inicialmente, mayor del 50% de lo que teníamos las plaquetas iniciales, y se generan de esta manera fenómenos trombóticos. Bueno, la tromboprofilaxis de la cirugía ortopédica cambió marcadamente lo que es la evolución de una cirugía de cadera. Antes una cirugía de cadera era muy común que los pacientes se internaban en traumatología y resulta ser que estos pacientes iban a cardiología por una embolia de pulmón. Hoy con la profilaxis con la heparina, prácticamente cardiología dejó de recibir estos pacientes que tenían una embolia de pulmón. Y los pacientes que no pueden utilizar estos anticoagulantes, vienen botas neumáticas que le colocamos a los pacientes que insuflan y desinsuflan sincrónicamente, y de esta manera evitan también la formación de trombos. Las indicaciones también están indicadas en el infarto agudo miocardio con y sin elevación del segmento ST, pero como les comenté, su alto costo hace que sea limitado su uso. La iridina es un anticoagulante natural que tiene la característica de ser utilizada. La iridina se utilizó asociado a los trombolíticos, con un efecto muy beneficioso al respecto, pero después los altos costos hicieron que este agente no sea utilizado concomitantemente con los agentes fibrinolíticos fibrinoespecíficos. Y esto es lo que le muestro, lo que le sucede a un paciente que tiene una trombocitopenia inducida por heparina. Tiene una gran tendencia a tener trombosis, y prácticamente en las regiones distales de las manos y de los pies los pacientes forman trombos, y prácticamente el antídoto que podríamos usar es la iridina.
hirudina o vivaluridina. Yo vi una sola vez en mi vida de un paciente que vino derivado de otro centro que había usado heparina endovenosa, tenía algo bajas las plaquetas, pero no mucho, comenzó con una trombosis en una mano y en menos de 24 horas hizo la trombosis en la otra mano y en los dos pies. Bueno, la hirudina, acción específica sobre la trombina, la heparina tiene un mecanismo de acción múltiple, la hirudina tiene un efecto directo, la heparina actúa potenciando la acción inhibidora de la antitrombina, la hirudina inactiva la trombina unida al coágulo, la heparina no penetra el coágulo, la hirudina no tiene interacciones con proteínas plasmáticas y la heparina tiene interacciones con proteínas plasmáticas liberadas de las plaquetas y del endotelio. Hirudina no produce trombocitopenia y heparina produce trombocitopenia. Hirudina monitoreado por el laboratorio y heparina también requiere del control de la PTT para ver su funcionamiento. Bueno, y una que se llama lepidurina, que también es de la misma familia, se utiliza para trombocitopenia inducida por heparina y cuando hay tromboembolismo pulmonar asociado, que sería de ese paciente que le mostré la foto. Este es el nombre comercial, se hace controles de APTT cada 4 horas y hay que llevar el ring en 1.5 a 2,5. Se utiliza en forma endovenosa, en bolo de 0,4 miligramos por kilo de peso hasta 110 kilos, seguido de una infusión de 0,15 miligramos por kilo de peso hasta 110 y a 2 a 10 días, según la clínica, se puede iniciar con un anticoagulante. Este fármaco tiene como efecto adverso la reacción anafiláctica en las hemorragias y está contraindicada en cirugías mayores, en insuficiencia hepática, insuficiencia renal avanzada, el embarazo, reacciones alérgicas y en exposición previa a estos agentes. La leptourina es un anticoagulante parenteral que inhibe directamente a la trombina y también se puede administrar en forma subcutánea. Está indicada en la tromboprofilaxis en cirugía ortopédica de cadera y de rodilla y se puede utilizar también por vía subcutánea y la duración o la vida media es de 9 a 12 horas. Está contraindicado todos los anticoagulantes, incluso estos, cuando tenemos una hemorragia activa del paciente. Supóngase que tenemos como entró un paciente ayer con un hematocrito 21, tenía una fibrilación auricular, tiene indicación de estar anticoagulado, pero el paciente ingresa con una hemorragia digestiva, tenemos que detener el anticoagulante. Está contraindicado entonces los anticoagulantes en hemorragia activa, en alérgicos a hirudina y en casos de insuficiencia renal. Y la vivaluridina, que es un fármaco que se utilizó mucho en la sala de cateterismo, un péptido que está basado en la estructura de la hirudina y a diferencia de la hirudina produce inhibición transitoria de la trombina. Se puede dar por vía subcutánea o endovenosa, se utiliza mucho durante el cateterismo porque no produce sangrado. La concentración máxima es a los 2 o 4 minutos. Se puede cerrar si el paciente denota alguna hemorragia, algún sangrado. La vida media es 25 minutos. Se distribuye rápidamente por todos los tejidos plasmáticos y se metaboliza mediante proteasas. La vivaluridina es uno de los fármacos de primera elección en pacientes que van a ser sometidos a angioplastia coronaria percutánea, en la profilaxis de la cirugía de cadera y en los pacientes que reciben, puede asociarse con un inhibidor de las plaquetas 2B3A en pacientes que tienen riesgo de trombocitopenia inducida por heparina. Esta es la forma de administrarla, no le voy a comentar porque hay que mirar, digamos, cada vez que lo pasamos. Y, por supuesto, las contraindicaciones son que los pacientes tengan hipertensión no controlada, que estén sangrando, no está controlado ni en el embarazo ni en la lactancia, en pacientes que sean alérgicos, en aquellos que tienen insuficiencia renal grave o insuficiencia hepática. En general, producen menos sangrada la vivaluridina, pero puede dar y sobre todo da sangrados localizados en el sitio donde se aplica. Bueno, y como conclusión de esta clase, vamos a decir que
Tenemos un alto arsenal terapéutico en rama de anticoagulantes. Tenemos los anticoagulantes tradicionales de años de uso. La warfarina es más costosa que la senocumarol, pero entra en rango más fácilmente y una vez que entra en rango, difícilmente le tengamos que cambiar la dosis, o sea que por ahí tenemos que ver si el paciente está en condiciones de pagar un poquito más caro la warfarina, porque una vez que entra en rango y está estable, en vez de hacer el control del RIN de coagulación cada mes, cada 45 días, a veces lo podemos hacer cada 3 meses. Los NOAC están recomendados por sobre los agentes antivitamina K porque reducen la mortalidad, reducen el ACV y reducen la gravedad del ACV. Esto está demostrado en todos los ensayos que le mostré desde el comienzo de los NOAC y son más seguros porque tienen menos sangrado. Pueden actuar como inhibidores directos de la trombina o ser también factores anti-10. Y su mecanismo último de acción va a depender también de las medidas farmacocinéticas y farmacodinámicas de estos fármacos. Cuando nosotros decidimos anticoagular a un paciente, vamos a ver el perfil de seguridad, vamos a ver la característica de cada paciente en particular, después de hacerle los scores de riesgo y ver si el paciente tiene dinero y posibilidad de comprar el anticoagulante, si tiene la posibilidad de hacerse el control de coagulación, cuál es más cómodo y más seguro para el paciente, el nuevo anticoagulante, pero es más costoso, entonces puede que el paciente no pueda comprar y tenga que utilizar un anticoagulante tradicional. Por lo tanto, tenemos un arsenal terapéutico para anticoagulación oral y un arsenal terapéutico para anticoagulación endovenosa. Con esto se ha reducido marcadamente la embolia de pulmón, que es la patología más temible cuando tenemos pacientes en reposo o inmovilización prolongada. Muchas gracias. Gracias, Estela. Muy, muy clara tu clase. No sé si alguien tiene alguna preguntita para la doctora. Más que nada teniendo en cuenta que hagan la especialidad que hagan, alguna vez se van a topar con algún paciente anticoagulado y es importante que sepan todas las indicaciones, los posibles efectos adversos, posibles interacciones, así que creo que es súper, súper importante conocerlos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, por ahora al menos. Bueno, muchas gracias a todos y No, mil disculpas por la tardanza. no, por favor, gracias a vos, Estela, como siempre, un placer. Gracias. Bueno, Chau que pasen, Estela, chao, chao, chao Euge, chao, chao, que Chao, pasen chao a lindo día. todos. realmente. No se olviden de completar el cuestionario. Recuerden que siempre abren los jueves hasta el jueves que viene, ¿sí? Adiós. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, chao.